Vamos a leer primero, vamos a entrar definiendo esto que tiene que ver con las ganas. Y después vamos a leer un versículo y que eso nos va a dar un poquito de profundidad en lo que vamos a tratar de exponer con la ayuda de nuestro Señor, ¿sí? Ganas. ¿Qué es ganas? Yo le pregunto a ustedes, ¿qué es ganas? ¿Qué serían las ganas? A ver, alguien, 2, 3 palabritas. Sí, anímense, no hay nota. Sí, todo, exactamente, ¿sí? Deseo, voluntad de hacer algo o que algo suceda. Es decir, cuando uno tiene ganas, a ver, si vos tenías ganas que se vaya este frío, tal vez vos no podés hacer nada, pero sí las ganas, el deseo de que el frío se vaya. No está en tu potestad hacer nada para que el frío se vaya, pero eso no implica que vos sigas teniendo ganas de que eso ocurra, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir de las ganas? Que es un deseo, es una voluntad de hacer algo o que ese algo ocurra aunque no me tenga a mí como quien lo concrete, ¿sí? ¿Partimos de ese concepto? Bueno. Y si vamos a retroceder un poquito nomás, pero sí la base por la cual Dios tuvo que determinar un plan de salvación. ¿Por qué tuvo que Dios determinar un plan de salvación? Porque nosotros como creación de Dios estábamos condenados. ¿Condenados a qué? A una multa, condenados a un mes de prisión. La condena, ¿cuánto iba a durar más o menos? Así, calculen, díganme más o menos. ¿Cuánto duraba? ¿Sí? Estábamos en graves problemas, ¿sí? ¿Y qué vio necesario Dios? Que un plan de salvación se llevara a cabo, ni más ni menos que a través de su Hijo, el único ser que estaba en condiciones de que eso se cumpliera, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el pecado que se originó por la mala elección de Adán y Eva, ¿sí? Ese pecado hizo que el hombre, de haber sido creado para vivir eternamente y como administrador de todo lo creado por Dios, sin necesidad de tener que ganarse nada por esfuerzo propio, solamente administrar lo que Dios mismo iba a proveer, que es lo que ganó el hombre, justamente una condena que lo privaba de la vida eterna y de todos los beneficios que Dios proveyó, ¿sí? Y es ahí donde llegamos a este mundo. ¿Cómo llegamos a este mundo? Cargando una condena que tal vez nosotros no hicimos directamente, de hecho, ¿sí? Pero sí la heredamos por ser parte de una descendencia humana, ¿sí? Es decir, el ser humano creado pecó y esa condena no solamente alcanzó a ellos en primera instancia, sino a todos los que iban a proceder de su vida, ¿sí? Llegamos a esta vida con esa carga, ¿sí? Por un lado. Pero por otro lado, bendito sea nuestro Dios que determinó un plan de salvación y nos ofreció otra vida, ¿sí? Y estamos ante ¿qué realidad? Ante seguir con la vida que heredamos de condena, ¿sí? Cuyo precio por haber desobedecido, ¿cuál iba a ser? La muerte, ¿sí? Pero por otro lado, por la gracia y misericordia de nuestro Dios, que a través de su Hijo nos dio la posibilidad de ser salvos, libres de esa realidad, ¿sí? Con la que llegamos a este mundo, que es lo que tenemos la oportunidad de tener una nueva vida, ¿sí? Y esto es lo trascendental, que aún siendo personas que nacimos en una determinada fecha, con un determinado nombre, en un determinado lugar, podamos experimentar una nueva vida, ¿sí? Eso tal vez al ser humano falto de fe, ¿sí? De fe en las Escrituras de Dios, ¿sí? Le puede parecer loco que un ser humano pueda comenzar una vida de cero, ¿sí? Y cuando decimos de cero, es de cero, ¿sí? No es como tal vez el famoso borrón y cuenta nueva que podemos escuchar ahí, pero desde la mente del hombre es bastante mentirita ese borrón y cuenta nueva, porque la echada en cara no tarda mucho en llegar, ¿sí? Cuando es el hombre el que perdona hasta que aguante, ¿sí? tu
tu deseo de querer perdonar. Pero cuando quiera rebrotar algo del pasado que todavía no ha sido procesado en nuestra vida, estamos ante la posibilidad de que ese perdón no tenga la consistencia de permanecer y podamos volver a echar en cara lo que tal vez hemos perdonado tiempo atrás, ¿sí? Pero para Dios, su perdón, su línea en donde las cosas son hechas nuevas, es literalmente así, ¿sí? Y eso es lo que a nosotros nos da la gran posibilidad de realmente tener una esperanza que nuestra vida va a cambiar, ¿sí? Si creemos por un lado que podemos llevar una vida nueva, pero arrastrando una vieja vida, y la cosa es bastante complicada. Ahora, cuando Dios dice, esa vieja vida, tenés la posibilidad de qué hacer con esa vieja vida. A ver, es ir a Correo Argentino, meterla ahí, enviarla lejos, hacer un pozo en el fondo de tu casa y enterrarla bien en lo más profundo. ¿Qué es lo que podemos hacer con esa vieja vida? De acuerdo a la palabra. Llevarla a la cruz. ¿Para qué? ¿Para una selfie? ¿Para que vea de más alto el paisaje? No, para que muera, ¿sí? Es decir, de dos vidas que teníamos a disposición, para Dios es una elección, ¿sí? Es una o la otra. Es una que nos va a ayudar a hacer una voluntad y es otra que nos va a ayudar a hacer otra voluntad. ¿Y qué decíamos anteriormente de las ganas? ¿Significado? Es decir, que una vida nos va a inspirar unas ganas para llevar adelante y la otra vida, las ganas van a ser para llevar otra tarea adelante, ¿sí? Pensemos, la vieja vida, la voluntad de qué hacía. Nuestra, pero vamos a hablar más literal de acuerdo a la palabra. ¿La voluntad de qué? La carne, ¿sí? Y entendamos que la voluntad de la carne no es que... la carne se refiere a la parte carnal nuestra que tiende a querer darse todos los placeres sin mediar las consecuencias. Es decir, cuando uno quiere acceder a los deseos de la carne es las ganas que tengo en este momento sin pensar si esto es para bien o para mal, ¿sí? No entremos en detalles, pero si el ser humano accediera a darse el gusto de lo que las ganas momentáneas, ¿sí?, temporales, le piden, tenemos que ser conscientes que no podríamos conservar nada en nuestra vida. Ni nuestro matrimonio, ni nuestros hijos, ni nuestro trabajo. Todo lo que nosotros tenemos, si accedemos a lo que nuestra parte carnal quisiera pedirnos, lamentablemente lo perderíamos todo. ¿Por qué? A ver, ¿quién estos días de frío que tenía que levantarse e ir a trabajar, si escuchaba la vocecita y decía, ay, quédate hoy, no vayas, hace frío? Seamos sinceros. Seamos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si a esas ganas que nos proporciona la carne le damos el gusto un día, 2 días, 3 días? De repente vamos a activar las ganas de nuestro patrón de echarnos, ¿sí? Porque unas ganas van a promover otras ganas. ¿Qué? La de que nuestro patrón diga, ¿te acordaste de venir? Bueno, pasa por la oficina. Gracias por todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque accedimos a las ganas que nos impartía nuestra carne sin mostrarnos la consecuencia, ¿sí? Y si nosotros accedemos a ese tipo de ganas, terminamos perdiendo. Vos, hombre casado, vos, mujer casada, si aparece, hablando de carne, una carne que no te corresponde, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué pasa si accedes a la propuesta de una carne ajena? ¿Qué termina pasando con la carnicería en casa? Te baja la persiana, corta, ¿sí? Porque no se puede, ahora vamos a hablar un poquito más, se puede comer cualquier asado, ¿sí? Ya cada uno tiene de lo que tiene permiso de parte de Dios y de parte, obviamente, de nuestro matrimonio, ¿sí? Ahora, así podemos ver un montón de circunstancias que nos están marcando qué cosa, que es bastante heavy
acceder a las ganas sin chequear de dónde provienen. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Por qué? Porque si entendemos que gana es sinónimo de deseo, sinónimo de voluntad, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que hay una vieja vida que nos va a querer impartir deseos, voluntad. ¿Voluntad hacer qué? La voluntad de la carne. ¿Y la nueva vida, qué tipo de voluntad nos va a querer impartir? El hacer la voluntad de aquel que nos creó. Si esta nueva vida ya no vive para sí mismo, vive para hacer la voluntad de su creador, ¿sí? Ya no vivimos para nuestro placer, vivimos para el de él, ¿sí? Y esto lo podemos experimentar ni más ni menos que nuestro mayor ejemplo. ¿Cuál es nuestro mejor ejemplo que tenemos de parte de Dios? Su Hijo. Su Hijo en determinado momento, su carne le pidió gambetear la cruz, ¿sí? Pero ¿qué se acordó Jesús? No, yo no vine a este mundo para acceder a mi placer, a mi gusto, a lo que esta carne me pide, esquivar la muerte, sino vine para darle placer a mi Padre, ¿sí? Y por tener presente bien en claro para qué estaba Cristo en la tierra, por tener presente cuál era la voluntad que tenía que prevalecer en la mente de Cristo, pudo decirle no a las ganas que la carne le impartía, ¿sí? Es decir, tener convicción, Jesús, por tener convicción en cuál era la voluntad, el deseo de Dios en su vida, lo libró ¿de qué? De acceder al deseo, a la voluntad de lo que la carne en ese momento le pedía, que era evadir su vida crucificada en una cruz, ¿sí? Y desde ese principio nosotros tenemos que tener bien en claro que esa vieja vida, ¿sí?, que tiene su propia voluntad, su propio deseo, ¿sí?, nosotros tenemos que estar determinados a que esa vida constantemente viva en una cruz. ¿Por qué? Porque ese es el lugar en donde debe su vida terminar, ¿sí? El lugar en donde Dios nos pide que nuestra vieja vida muera es en la cruz, no es en enterrar nuestro pasado, en catarsis, en ir a un bar y tomarnos todo para olvidarnos de las penas. Sí, no. Dios estableció la forma en que esa vieja vida tiene que morir. Y no es porque vos vas a practicar ninguna técnica rara, ¿sí? Es porque vos decidiste que esa vieja vida vaya a la cruz. Cruz por la que nuestro Señor Jesús tuvo que pasar. Y Él tuvo que pasar por la cantidad de pecado que cometió, no, por la cantidad de pecado que Él llevó sobre sus lomos que no haya sido practicado por Él. Y ese pecado que pesaba sobre sus lomos, ¿sí?, ¿de quién era? ¿Nos hacemos cargo? ¿Sí? El peso que Él llevó sobre sus lomos, ¿sí?, y que Él dijo, sobre este lomo voy a llevar el pecado de la humanidad. ¿Para qué? Para que muera juntamente conmigo, ¿sí? Es necesario para que esta gente sea librada de ese pecado. No es que Dios, a través de su Hijo, le dio fin al pecado para todos. Es para que crea en la obra de Cristo en la cruz, ¿sí? Nosotros creemos en Jesús y ese pecado para nosotros ha muerto. ¿Pero en dónde queda vivo? En una vida que no ha pasado por la cruz. En una vida que no solamente le esquiva la cruz, sino que además quiere todavía tener autoridad sobre nosotros. ¿Para qué? Para impartir su voluntad por encima de la voluntad de Dios que es revelada en nuestra nueva vida. ¿Se entiende? Dios nos quiere enseñar su perfecta voluntad. ¿Y a quién se la va a enseñar? A nuestra nueva vida. ¿Por qué? Porque nuestra nueva vida está edificada no solo sobre Cristo, sino alimentada constantemente en el Espíritu, ¿sí? Y dice la Biblia que la carne no comprende lo que es del Espíritu.
y si no es por el Espíritu no se comprende realmente la voluntad de Dios, ¿sí? Ahora, hablamos de dos vidas, que una tiene que morir y la otra tiene que aumentar en nosotros, que se tiene que fortalecer. Y vamos a recurrir a algo que es básico para el ser humano si quiere estar fuerte. ¿Qué es lo que tenemos hoy, naturalmente hablando, a disposición para poder llevar una vida sana y fuerte? Bueno, el gimnasio sería una actividad, pero como dado por Dios, ¿qué tenemos? Alimentos, ¿sí? Es decir, depende de, ¿no? Hay un concepto, ¿no? Que dice, somos lo que comemos. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Alguna especialista? Somos lo que comemos, ¿no? No me convenía este concepto, tirarlo, ¿no? No me favorece. Bueno, pero hay que hablarlo. Soy un dulce. Bien. Bien, gracias. Muchas gracias. ¿Y qué dice la realidad? Que de acuerdo al alimento que vamos a elegir, ¿sí?, va a determinar qué clase de vida vamos a alimentar, qué clase de vida vamos a fortalecer, ¿sí? Hay alimentos que fortalecen la vida del espíritu y hay alimentos que fortalecen la vida de la carne, ¿sí? Ahora bien, ese alimento, soy yo quien, no solo que tengo que elegirlo, sino antes de elegirlo, discernirlo. Yo tengo que tener en claro qué es lo que voy a comer. ¿Por qué? Porque si no sé distinguir, voy a agarrar, y tengo sed, y tengo 2 botellas para elegir, y no sé distinguir entre el torito de Paso de los Toros y la calavera, un terrible veneno para rata, estoy en problemas si no sé distinguir una botella de la otra, ¿no? No es lo mismo tomar una cosa que otra. Tomar un poison que tomar una bebida autorizada, ¿no? ¿Sí? Es decir, yo tengo que saber distinguir para luego elegir, ¿sí? Una vez que distingo entre las opciones que tengo para alimentarme, soy yo que decido alimentarme. Es decir, si vos sos alguien que querés alimentar esta nueva vida, tenés que saber de qué debe nutrirse esa nueva vida. Y ese alimento, no soy yo quien tengo que sospechar o calcular que es el que Dios me quiere proveer, ¿sí? Sino es Dios a través de su palabra quien dice, de esto es lo que quiero que comas, ¿sí? Porque esa nueva vida para ser sostenida requiere justamente de ese tipo de alimento. Ahora, hay un alimento que nosotros ya sabíamos cómo se come y qué es lo que produce en nosotros, ¿no? ¿Sí? Todos. Creo que alguna vez hemos comido de aquellas cosas que no hacen bien a la vida del espíritu, sino que proporcionan saciedad ¿a quién? La carne, ¿sí? Entonces, tenemos que tener bien en claro por qué. Porque de acuerdo a cada vida va a impartir sus propios deseos, su propia voluntad, ¿sí? Ahora, si yo pienso en el alimento, no tengo que limitarme a ver como alimento solamente a lo que mis sentidos pueden captar, ¿sí? Si decimos, a ver, yo tengo que alimentar mi vida del espíritu, ¿sí? Entonces, ¿qué digo? Bueno, tengo que ver por los sentidos, ¿sí? Porque esa es la forma en la que incorporo alimento a mi vida, ¿sí? A través de lo que veo, de lo que oigo, ¿sí? A través de lo que percibo por mis sentidos, es lo que voy incorporando a mi vida y algo va a producir en mí, ¿sí? Cuando vos escuchás determinada conversación, esa conversación algo va a producir en vos, que puede ser bueno, puede ser malo. Cuando vos estás mirando una secuencia, ¿sí? Esa secuencia algún pensamiento va a formar en vos, que puede ser bueno o puede ser malo. Es decir, sos vos quien elegís qué tipo de alimento vas a incorporar a través de tus sentidos, ¿sí? Pero teniendo presente, ¿qué cosa? Que no solo los sentidos son los que te permiten incorporar alimento a tu vida, ya sea del espíritu o de la carne, sino hay otras cosas que también influyen en cómo te vas a alimentar. Te doy 2 ejemplos nomás. Tu atención y tus dudas.
Tu atención también es un medio por el cual te vas a alimentar. En donde vos pongas tu atención, ¿sí?, también vas a estar determinando que mediante eso a lo que estás atendiendo te va a proveer el alimento. A ver, si estás haciendo dieta, y no conviene que pongas tu atención en la vereda de una parrilla. ¿Sí? Si vos decís, tengo que cortar con los postres, y no te vayas a la vereda de una panadería a sacarte una selfie. ¿Sí? ¿Por qué? Porque evidentemente ese lugar, si gana tu atención, ¿qué te va a promover a que hagas? ¿Lo que decidiste que era bueno hacer o lo que te va a complicar lo que decidiste hacer? Si vos dijiste, de acá en adelante, esto no voy a ingerir más. Lo primero que vas a tener que hacer es hacer foco en lo que sí te provee de lo bueno y evitar atender a aquellos lugares en donde podés obtener todo lo contrario a lo que vos decidiste alimentarte, ¿sí? Entonces, estamos de acuerdo que en donde pongo mi atención también va a ser un lugar en donde voy a acceder al alimento que va a fortalecer una vida, que puede ser del espíritu, de la carne, ¿estamos de acuerdo? La atención. Es decir, vos no podés echarle todo el tiempo la culpa a todo lo que te rodea, ¿sí? Todo lo que te da vuelta, ¿sí? Y decir, no, la verdad que yo estoy mal porque todos los que están al lado mío me viven hablando esto, me viven diciendo esto, y me muestran esto y me muestran lo otro. Estamos en un mundo en donde el alimento que se ofrece tiene un determinado fin. ¿Cuál es? Fortalecer un tipo de vida. ¿Sí? A ver, si ves una publicidad de cigarrillo, ¿qué es lo que va a alimentar en el que la ve? ¿Las ganas de qué? De fumar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la publicación, ¿a qué apunta? A promover que crezcan las ganas de aquel que suele fumar. Es decir, bueno, no tengo cigarrillo, ¿sí? Y va y busca cigarrillo, ¿sí? Entonces, el que quiere dejar de fumar, ¿le es conveniente estar mirando publicaciones que hablan de acceder a cigarrillos, de comprar marcas y esto y lo otro? El que tiene problemas con el alcohol, con la noche, que tiene problemas de carácter, ¿es conveniente que juegue con los medios de comunicación, de información que pueda acceder? Es decir, ¿será que le puedo echar la culpa y decir, no, mira, yo estaba re tranquilo, ¿sí? Pero de repente vi esto y me puse loco y bueno, y ahí arranqué? La pregunta es, ¿eso que viste, era una obligación que lo veas o era una elección en vos? ¿Alguien te obligó a que mires eso que provocó ira en vos o vos elegiste verlo? ¿Sí? Nosotros tenemos que ser responsables y decir, pará, la atención que yo tengo, soy yo quien debo elegir en dónde ponerla. Si yo he decidido en mi libre albedrío atender a este tipo de charla, a estas palabras que me están dando, ¿sí? Y después esas palabras que estoy escuchando generan en mí enojo o deseo de hacer lo indebido, es fácil decir, la culpa la tiene esa persona porque me indujo a hacer lo malo con sus palabras. Pero tal vez una vida responsable, ¿qué diría? Y bueno, también tenías la posibilidad de evitar ese tipo de charlas. En las primeras palabras, ¿vos no percibías a dónde apuntaba esa charla? ¿Sí? En las primeras palabras, ¿vos no te dabas cuenta a dónde iba a afectar tus ganas, tu voluntad? ¿Sí? ¿A dónde te iba a empujar? Entonces nosotros tenemos que tener la responsabilidad de decir, no, esta atención, Dios me dijo en dónde la tengo que poner, ¿sí? Mis ojos, ¿en dónde tienen que estar puestos? En Él. ¿Por qué? Porque en Él está la voluntad perfecta del Padre. Si yo quiero conocer la voluntad de Dios, esa voluntad me fue revelada a través de su Hijo. Es decir, si yo quiero conocer su voluntad para poder vivir para Él, no tengo muchas opciones para estar poniendo mi atención, ¿sí? Pero sigo teniendo la libertad de elegir dónde poner la atención, ¿sí? Entonces ese es el punto, que está el consejo de Dios en dónde poner nuestra atención.
pero así todos seguimos teniendo la libertad de poner la atención en donde querramos. ¿Qué quiere decir? Que Dios te dice, yo te digo lo que tenés que hacer, pero vos elegís si lo haces o no. Desde el principio fue así. De todo árbol te es permitido, pero de ese no. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que entender que la atención también es un medio en donde podemos nosotros alimentar a una vida o a otra. Otro medio por donde nos podemos alimentar, nuestras dudas. Cuando tenemos dudas, ¿a quién pedimos que las despeje? ¿Quién es nuestro medio de luz para aclarar esas dudas? ¿Qué pasa si de repente yo tengo duda de lo que tengo que llevar adelante? ¿Sí? Esto lo grafica muy bien en los dibujitos animados, ¿no? Cuando se para acá un angelito y por otro lado el diablo, ¿no? Y yo tengo que tomar una decisión. En los dibujitos, ¿qué solía aparecer ahí? El angelito y el diablo, ¿qué es lo que decía? Uno aconsejaba una decisión y otro aconsejaba otra decisión, ¿sí? ¿Y ustedes creen que está muy lejos eso de la realidad? No, ¿sí? Por eso Dios nos pide que nuestra mente sea la de Cristo y no la que heredamos pecaminosa de Adán y Eva, porque la realidad es que esta mente, ¿qué dice la palabra? ¿Está viciada de qué? Simplificando, de todo lo malo. La vieja vida, la vieja naturaleza está viciada, el viejo hombre está viciado de todo lo que nos separa de Dios. ¿Qué es viciado? Que está acostumbrado, que está atado, que está es habitué a practicar una determinada tarea, ¿sí? El que tiene un vicio ya ejerce una actividad de manera frecuente, ¿sí? Y hasta el punto de que tal vez si quiere rehusarse a practicar eso, es bastante difícil decirle no, por eso es vicio. Cuando es un vicio ya tiene como apoderada una parte de la voluntad del hombre que la practica, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que entender que cuando estamos pasando por momentos de dudas, de preguntas, nosotros tenemos que tener bien en claro a dónde vamos a aclarar esas dudas. ¿Por qué? Porque hay una nueva vida que debe ser edificada, que debe ser aumentada en nosotros, que debe ser revelada por Dios en nosotros, pero hay una vieja vida que ya conocemos. Y es ahí donde vos te tenés que preguntar, tengo una duda, ¿a quién le voy a pedir consejo? ¿A esta nueva vida que Dios me quiere formar en mí? ¿O una vieja vida que ya tiene un poquito de historia, de pasado y que también tiene como para aconsejarme? Cuando vos estás en ese momento de dudas y tenés que decidir para poder avanzar o decir, yo voy para acá, pero hay algo que no entiendo. Necesito aclarar esto para saber si sigo o no sigo. ¿Sí? A ver, hay decisiones que son demasiado complejas en nuestra vida como para decidir a la ligera, sin tomar conciencia de cómo va a influenciar en nuestra vida presente y en nuestro futuro, y en nuestra vida personal y en la vida de los que nos rodean. Vos sos consciente si sos padre de familia, o no hace falta que seas padre de familia, ¿sí? Que seas alguien importante dentro de un grupo de personas, ¿sí? Vos sos consciente que muchas de tus decisiones no solamente van a afectar tu vida, sino también la de las personas que te rodean. Y eso a vos, de alguna forma, ¿no te hace ver la necesidad que es necesario? Dos cosas importantes. Meditar lo que voy a hacer, pensar, no ser impulsivo, sino buscar prudencia antes de actuar, ¿sí? Y por otro lado, si decimos, tenemos que ser responsables antes de tomar decisiones. Repaso. ¿Qué es ser responsable? Es tener la habilidad de responder. ¿Y esa habilidad cuándo se desarrolla? ¿Antes de elegir o después? Si yo quiero ser responsable, tengo que tener la habilidad de responder. Y esa habilidad la tengo que desarrollar antes de tomar las decisiones. ¿Sí? ¿Qué nos dice esto? Que el momento en donde nosotros tenemos que comer de este alimento no es cuando vienen los problemas,
es para antes, porque Dios dice, a tu vida va a pasar esto, vas a enfrentar esto. Y ese no es el momento de decir, uy, tengo un problema, ay, Señor, a ver, acá, me tocó y bueno, ahora tengo que hacer esto. A ver, tráeme una perlita bíblica, ahí saco el cartoncito y ahí decido. No, esto no es la quinela del Google. ¿Sí? Nosotros tenemos que entender que Dios, a través de su libro, ¿sí?, para nosotros, pero es su palabra, la verdad profética que nos anuncia lo que está por venir, está diciendo que todo lo que va a acontecer en nosotros, ¿sí? ¿Y qué es lo que nosotros debiera producir? El deseo de formarnos antes que pasen las cosas. Te voy a dar un ejemplo. En Filipenses 2:13, no te leí el versículo, ¿no? Arranqué con la charla y no te leí nada, ¿no? No te lo leo más tarde. Hicimos un cambiazo. Filipenses 2:13, porque de esta pesada, ¿qué onda? El pastor está hablando y ¿cuándo sale la palabra? Te voy a leer primero Filipenses 2:13. ¿Qué nos dice Filipenses 2:13? Se los leo yo rapidito, sí. Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer. ¿Por qué cosa? El que la haya encontrado. Por su buena voluntad. Volvemos. Porque Dios es el que en vosotros, ¿qué cosa? Produce. ¿Saben lo que significa producir? Dar fruto como resultado de un proceso. Fabricar un producto mediante el trabajo. Es decir, ¿qué es lo que Dios hace? Produce. ¿Sí? ¿Y qué es el producir de Dios? Es el resultado de un proceso en nuestra vida. Es decir, ¿vos querés que Dios ponga su querer en tu vida? Bueno, tenés que entender que ese querer va a venir como el producto de algo que Dios va a gestionar en tu vida. No es que de repente vos vas a empezar a querer obedecer de la nada. Algo tiene que generarse en tu vida. ¿Qué es lo primero que se tiene que generar en tu vida para que en vos empiece a producirse el querer obedecer la palabra de Dios? Algo fundamental. ¿Qué es lo que se tiene que generar en vos? Que comienza por la fe, pero que luego tiene que ser expresado por nuestras acciones. La regeneración de una nueva vida. Por medio de la fe, yo que puedo ser regenerado, ¿sí? Puedo experimentar una nueva vida que comienza por la fe. En decir, yo creo que Jesús me puede dar una nueva vida. Eso es un acto de fe. Ahora después lo voy a tener que demostrar en la cancha que realmente estoy viviendo una nueva vida. Porque por la fe todos creemos que Dios hizo las cosas nuevas a través de su Hijo. Ahora tenemos que evidenciarlo en nuestro diario vivir. ¿Sí? Y ese diario vivir es un día a día de gestiones, de trabajos, que van a tener que fin producir un resultado. Y en este caso, ¿cuál va a ser el resultado que Él quiere producir en nosotros? El querer. Y una vez que Dios produce el querer en nosotros, ¿a qué nos lleva ese querer? A hacer. ¿Sí? Dios produce el querer en nosotros para luego hacer. Es decir, Dios produce primero que querramos ser obedientes y luego nos lleva a ser obedientes. Vos nunca vas a ser obediente si antes no querés serlo. ¿Sabías eso, no? Vos no vas a hacer lo que no querés. Y sos vos quien vas a decidir qué tipo de cosas van a quedar grabadas en vos. Si todo lo que te lastimó o todo lo que te fortaleció por medio de Dios. ¿Sí? Se suele decir por ahí, ¿no? Que lo que no mata, bueno, pero para nosotros, ¿saben la realidad cuál es? Que hay una cruz que debe morir para que vos seas fortalecido. El dicho dice que lo que no mata fortalece, pero Dios te dice, no, si hay algo que no muere, olvídate que sea fortalecido. Mi fuerza viene cuando vos decidiste morir a una vieja vida. ¿Sí? No se puede tener dos vidas. Una que quiere darle placer a la carne y otra que quiere darle placer a Dios, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que, como decíamos anteriormente, preguntarnos, ¿quién va a ser el que va a responder nuestras dudas, nuestras preguntas? Porque siempre vas a tener acceso a un pasado que te quiera incitar a resolver las cosas a esa vieja manera que aprendiste, ¿sí? Pero es nosotros donde tenemos que tener bien en claro. Y bueno, te voy a leer lo que
nos puede ayudar a nosotros en esta noche a tener bien en claro de dónde debemos obtener lo que necesitamos para esta nueva vida. Lucas 24, del 1 al 5. ¿Está bien, no? ¿Sí? Lucas 24, del 1 al 5. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, estos dos varones, ¿qué es lo que le dijeron en forma de pregunta? ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? A ver, si yo esta palabra te la quiero... Porque bueno, la verdad me olvidé de leerla al principio, pero Dios es perfecto y dentro de mi olvido ayudó para bien. De acuerdo a lo que hemos hablado hasta acá, ¿sí? ¿Qué podríamos interpretar de esta pregunta de estos dos varones que le hablaban a las mujeres? Y les dicen, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué a veces le preguntás a una vida que has determinado que muera? ¿Por qué le preguntás a esa vieja vida teniendo una nueva vida para revelarte lo que debes hacer? ¿Por qué vas a buscar entre los muertos, ¿sí?, al que vive? Es decir, ¿por qué en esta etapa de tu vida, vas a recurrir nuevamente como fuente de recurso, de luz para aclarar tus dudas, todo lo que proviene de algo que vos determinaste en algún momento que muera? Fíjate la contradicción que muchas veces podemos experimentar. ¿Por qué estamos reunidos acá? Hace preguntas. ¿Por qué estamos reunidos acá? ¿Quién es el que nos reunió? Cristo. Y para que seamos uno en Cristo, anteriormente, ¿qué tuvo que haber pasado? Antes tuvimos que haber muerto una vida para resucitar en otra, ¿sí? ¿Qué es lo que nos reúne? Esa fe en que eso se produjo en nosotros, ¿sí? Y que lo tenemos que demostrar día a día, ¿eh? No nos quedemos solamente con el acto de fe. Creemos que Cristo murió y nosotros morimos con Él. Y creemos que también resucitamos con Él. Bueno, ahora todos los días es nuestra oportunidad de demostrar que eso aconteció en nosotros, ¿sí? Y a partir de ahí, nosotros estamos hoy reunidos, ¿sí? Y pensemos, si tenemos la posibilidad de estar reunidos, ¿por qué es? ¿Por causa de qué? De que hemos experimentado una nueva vida. Y para tener una nueva vida, ¿qué tuvo que haber pasado con la vieja vida? Muerta. Es decir, todos estamos convencidos que en algún momento de nuestra vida hemos decidido morir al viejo hombre. Si alguno no está decidido, capaz que hoy es el momento que se lo plantee, ¿sí? O capaz que ahí se te van a aclarar las dudas y decir, con razón, que tantas cositas que todavía están dando vuelta en mi vida, ¿no? Porque nunca le di final a esa vieja vida, ¿no? Si todos estamos convencidos que para estar hoy acá hemos decidido morir una vieja vida, te traslado la pregunta que le hicieron estos varones resplandecientes a estas mujeres. ¿Por qué a veces buscás dentro de lo que murió lo que debieras buscar es dentro de lo que resucitó juntamente con vos? ¿Por qué a la hora de pensar escarbás en los sepulcros lo muerto para volver al pasado, que vos mismo alguna vez dijiste que iba a morir? ¿Por qué en tu carácter, en tu forma de proceder, en tu forma de relacionarte con los demás, teniendo la gran posibilidad de una nueva vida que se relacione como Cristo lo hizo, ¿sí?, por amor y no por beneficios personales? ¿Por qué teniendo la posibilidad de relacionarte desde el amor, desde la misericordia de Cristo, desde su humildad, por qué a veces para relacionarnos volvemos a escarbar en ese hombre que alguna vez decidimos que muera? ¿Sí? Somos nosotros los que tenemos que decir, no, yo no puedo buscar ganas de un lugar donde hay muerte.
No puedo depender que la voluntad que me guíe sea inspirada por muerte, por algo que yo alguna vez le dije basta. ¿Sí? ¿Por qué vos, para levantarte cada mañana y llevar adelante tu vida, ¿sí? ¿Por qué elegís que esa vida sea inspirada por alguien que tiempo atrás decidiste que muera en vos? Con la conciencia de todo lo que vos sufriste por estar lejos de Dios. ¿Sí? Y es este tiempo en donde nosotros tenemos que decir: Señor, perdóname, porque muchas veces mis ganas dependieron más de lo que debiera estar muerto en mí y no del Cristo que debiera estar vivo en mí. ¿Sí? Sos vos el que tenés que determinar qué tipo de ganas van a llegar a tu vida. ¿Y de qué va a depender las ganas que a vos te inspiren a hacer voluntad y de dónde las busques? Abrí la puerta, Agustín. ¿Qué es lo que está pasando allá afuera? Está lloviendo. Supongamos que esa lluvia está pasando 7:15, 7:20, más o menos. ¿Qué pasa si de repente vos le pedís al cielo gris que te está enviando lluvia? Le estás pidiendo, decir: a ver, día, necesito que me inspires ganas para ver qué hago. ¿Voy o no voy a la reunión? ¿Qué te va a inspirar esa lluvia? Ahí nomás salió la blanca flor, ahí mandale la cristalina. Así está bien, ¿no? ¿Cristalina? Bien. Yo hice, que tortilla hice una vez, ¿no? Bueno, esta la voy a editar también. ¿Sí? Si vos mirás de afuera para adentro, ¿sí? Y vos decís: quiero que lo que me rodea me inspira las ganas que luego se van a hacer voluntad en mí. Ojo. Porque vos estás viviendo en un mundo, lamentablemente, que no es gobernado por Dios a través de su creación. ¿Sí? Hay un príncipe que está gobernando este mundo, y este príncipe, todo el sistema que está establecido en este mundo tiende a confundir la voluntad de Dios para que no la puedas ver, a disfrazarla para que vos la desconozcas. Dice la palabra que lo malo iba a ser llamado bueno y lo bueno malo. Es decir, la idea es que vos no distingas cuál es la voluntad de Dios entre tantas voluntades que andan dando vuelta. Por eso vos tenés que preguntarte, decir: ¿para qué voy a acceder a mi entorno que muchas veces es de tinieblas? Voy a acceder a que me proporcione las ganas que luego se van a transformar en mi accionar. Si dentro mío está un Cristo a través del Espíritu Santo, que es el que todo el tiempo me está diciendo cuál es su perfecta voluntad. Si Dios te reveló: yo quiero que sean uno por medio de mi Hijo. Quiero, los que son padres y tienen varios hijos, ¿ustedes no disfrutan la mesa cuando están todos los hijos a su alrededor ahí? ¿No disfrutan la mesa con todos los hijos? Hay que no escuchen los míos. Que no escuchen los míos, porque a veces con Priscila tenemos nuestras diferencias en que no se agranden ustedes dos, el otro debe estar en otra, está con el celu, papá. No se agranden, pero con Priscila a veces decimos, ¿no? Para ir a salir a comer juntos y todo, y yo la verdad, está mal lo que hago, pero cuando me falta alguno de los críos, y no lo disfruto pleno, y está mal, porque yo debiera tener mi tiempo con mi esposa, ¿no? Sí, capaz que Dios me está guardando del presupuesto que se genera, ¿no? Pero ¿qué quiero? La sabe, ¿no? Pero ¿qué quiero decir con esto? Que si nosotros disfrutamos de tener a nuestra familia completita para nosotros, ¿ustedes creen que en este momento el Padre no se goza de vernos todos juntos? ¿No se gozan de saber que un día como hoy, que estaba lindo para mirar una película ahí con torta frita, comiendo unas pizzas y todo, y nosotros elegimos decir: eso me lo pide esta carnecita, ¿sí? Que quiere estar ahí calentita dentro bajo techo, pero mi espíritu dentro mío clama por su Creador. Mi espíritu quiere que el Hijo de Dios se revele a mi vida, y no se va a revelar en donde yo quiero verlo, se va a revelar en donde Él se quiere mostrar. ¿Sí? Entonces, cada vez que tenemos la oportunidad de nosotros acceder a las ganas que necesitamos para luego accionar, tenemos que decirnos: Señor,
No quiero que cualquier fuente sea la que me provea de ganas, porque sé que cada vida me va a impartir determinadas ganas y cada gana me va a llevar a hacer determinadas acciones. Y yo quiero vivir para vos, no quiero vivir para lo que la carne tantos años me trajo problema. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si en algún momento vos sos muy amante de tus ganas, a ver, ¿qué se suele decir cuando uno tiene que hacer algo? No decir, no, la verdad que no siento muchas ganas de hacer esto, ¿sí? ¿Y saben cuál es el problema cuando nosotros nos acostumbramos a manejarnos por las ganas momentáneas que podamos estar teniendo? Que muchas veces esas ganas las vamos a confundir con el Espíritu de Dios. Muchas veces el Espíritu Santo va a ser tapado por las ganas que no sabemos de dónde viene, pero vinieron a decir, hoy no siento de ir. Hoy no siento de hacer esto. Yo te pregunto, ¿no sentís porque el Espíritu Santo te lo hace sentir o porque tus ganas no te están alimentando el deseo de hacer la voluntad de Dios? Es peligroso que nosotros no sepamos diferenciar entre las ganas que no sabemos de dónde vienen y la voz del Espíritu Santo que nos lleva a ser obedientes a la voluntad del Padre. Tenemos que tener discernimiento, decir, hoy no fui porque el Espíritu Santo me quiere guardar de esta lluvia y quedarme en casa, o la verdad no tenía ganas de mojarme y elegí yo quedarme. Y tenemos que partir de la sinceridad, decir, no, Señor, la verdad, guardame de usar al Espíritu Santo para justificar mis deseos. Librame de usar el nombre santo de tu Espíritu para excusarme en mis deseos como que son tus deseos, ¿sí? Nunca, hay muchas cosas que podemos equivocarnos, pero nunca hagamos que el Espíritu Santo diga lo que no quiere decir. No manipulemos al Espíritu Santo porque hay cosas que no tienen perdón para Dios, ¿sí? Nunca digamos, el Señor dice tal cosa cuando son mis ganas. Hoy el Señor me dijo que esto no lo haga. Hoy el Señor me dijo que me quede. Hoy el Señor me dijo, no, examina bien. ¿Es el Señor o son tus ganas que provienen de una vida que te quiere separar de Dios y de su voluntad? Y de esa parte nosotros tenemos que ser responsables y madurar en el día a día. ¿Por qué? Porque algún día el Padre va a decir, ¿quién sos? Y nosotros somos lo que Él va produciendo en nuestra vida, ¿sí? Nosotros tenemos que ser lo que el Padre espera de nosotros, ¿sí? Y entre paréntesis te tiro un versículo, a ver si alguien tiene memoria de un versículo que siempre solemos mencionar en los días complicados para hacer lo correcto. ¿Sí? Si hace frío, hace frío. Si hace calor, hace calor. Si estamos cansados, estamos cansados. Pero Proverbios 24:10, ¿qué nos dice? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Sí? Esto se me ocurrió ahí de repente. Vos tenés que tener en claro, ¿sí?, que muchas veces para contradecir, para enfrentar tu falta de ganas, te va a llevar un esfuerzo, un trabajo. Como decía el videíto, hacer las cosas con ganas las hace cualquiera, pero hacer las cosas sin ganas requiere un esfuerzo extra. Y cuando vos sos una persona que estás dispuesto a trabajar en el día que Dios te lo pide, ¿sí?, no solamente vas a poder ser fiel a Dios, sino vas a hacer que tus fuerzas aumenten. ¿Por qué? Porque ese es el día en donde vos tenés que demostrar a Dios, Señor, mira, hoy no doy más, pero te amo tanto que te voy a demostrar que para mí estás vos por encima de todo, haciendo aún lo que no tengo fuerzas para hacer. Y es ahí donde viene la fuerza nueva de Dios. Dios no te va a dar fuerza para que hagas tu voluntad, Dios te va a dar fuerza para que hagas la suya. ¿Vos querés tener nuevas fuerzas? Te tenés que preguntar, ¿para qué las querés? Si es para hacer la voluntad del Padre, no tengas dudas que Dios te va a dar todas las fuerzas necesarias. Después vas a tener que ser buen administrador y no malgastarlas, ¿sí? Pero día a día, cuando Dios te pida
eso que tenés que hacer y te cuesta decir, cuando vos en alguna oportunidad digas, ¿y por qué tengo que perdonar a esta persona que tanto mal me hizo? Y bueno, esfuerzo. Yo también te tuve que perdonar a vos y no te lo merecías. ¿Sí? Si vas a depender, a ver, te nombro 3 cositas nomás. Si vas a depender de tus ganas de conservar tu matrimonio, y algún día vas a tener ganas y otro día no. Si vas a depender de tus ganas honrar a tu familia, a tu padre y a tu madre, algún día vas a decir, no, pero este se merece, no se lo merece. Pero no es lo que vos digas, es lo que Dios dice. ¿Qué padre y qué madre hay que honrar de parte de Dios? El que se porta bien, el que nos da todos los placeres, el que nos comparte todo. No, honra a tu padre y a tu madre. Y eso depende de si tengamos ganas o no. No, siempre. Si Dios te abre la puerta de un trabajo y tenemos que ser responsables con ese lugar, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cumplir cuando tenemos ganas o siempre? Hay un montón de cosas que son indiscutidas más allá de que tengamos ganas o no. Es decir, el deseo de hacer la voluntad de Dios tiene que exceder si tengo ganas o no tengo ganas. Te repito el mismo ejemplo y con esto cierro. Jesús pudo llegar a la cruz no por sus ganas, sino por su deseo de hacer la voluntad del Padre. El deseo de darle placer a su Padre, ¿sí? Y eso es lo que le permitió poder vencer las ganas que le impartía la carne y poder cumplir la voluntad perfecta de Dios, ¿sí? Por eso, seamos sabios, entendidos y digamos, Señor, quiero ser alguien que haga tu voluntad. Y antes de hacerlo, deseo querer hacer esa voluntad, ¿sí? Y bueno, quédate tranquilo que Dios, dice la palabra, que va a producir en vos el querer. Pero vos dejá que eso pase. Cuando Él te hace pasar por situaciones complejas, vos decís, Señor, yo sé que esto, tener que negarme a mí mismo, tener que decirle sí a alguien que no me banco, tener que perdonar a aquel que me hizo tanto mal, tener que ayudar, tener en cuenta, ayudar al que me rechaza, no me da placer a mí, pero sé que te da placer a vos. Así que es ahí donde me voy a ejercitar para que mis fuerzas aumenten y mis ganas no dependan de lo muerto, sino de lo que vive en Cristo en mí. ¿Sí? ¿Se puede entender? Sí. Somos responsables de las ganas que van a movilizarnos en el día a día. ¿Sí?